En esta mañana, la temática que nos convoca es acerca del propósito eterno. Voy a tomar algunas ideas centrales que Luigi presentó de manera magistral para utilizarla como un punto de referencia y como una introducción. Debo decir como punto de partida que el propósito eterno es uno de los temas más maltratados dentro de nuestras congregaciones. No se habla con frecuencia desde los distintos espacios donde la iglesia converge para su formación. La ignorancia y el desconocimiento de este tema ha llevado a que la iglesia abuse del mismo. Cada vez que nosotros leemos en las Escrituras hablar acerca del propósito de Dios, tal como Luigi decía, el propósito de Dios es uno, es singular y particular. Es decir, que Dios siempre hace mención a un único propósito. Pero todos nosotros fuimos formados entendiendo que Dios tenía un propósito de llevarte a las naciones, que Dios tenía un propósito de utilizar, Dios tenía un propósito con tu familia. Y gran mayoría de la iglesia contemporánea se ha leído una vida con propósito, donde ahí se confunde totalmente propósito con asignación. Es uno de los errores más comunes que cometemos. De igual forma se comete el error de confundir el propósito eterno con la salvación. La salvación no es el propósito eterno. La salvación es un medio que nos habilita, un medio que nos introduce a un trámite legal que hace posible que el propósito eterno sea activado en la vida del creyente. En esta mañana yo quiero establecer un fundamento para hablar de los pilares sobre los cuales se debe enseñar esta verdad eterna. Es eterno. Eso significa, mis amados, que mucho antes de usted poner un pie sobre esta tierra, mucho antes de Adán caer en el principio de la creación, ese propósito había sido concebido por el Padre y había sido consumado en la eternidad. Es eterno porque siempre ha existido, tiene una existencia continua. El propósito eterno debe ser enseñado sobre el entendimiento de que Dios todo lo que hace, lo hace conforme a su propósito eterno, que el eje central del propósito eterno es Cristo. Todo lo que Dios hace, dice, está asociado y vinculado con este propósito. Si esto es así y es tan determinante en el trato de Dios con el hombre, ignorarlo es un grave error que hemos cometido como iglesia. El propósito eterno debe ser enseñado sobre la base de 4 pilares o 4 fundamentos. Nosotros utilizamos la imagen de la mesa, una mesa que tiene 4 patas, que sin una de ellas sería coja. Es importante que entendamos que cualquier tema de las Escrituras que divorciemos, que separemos del propósito eterno, se puede transformar en una religión muy peligrosa. Todo lo que Dios ha dicho está asociado con el propósito eterno. El primer pilar del cual quiero hablar en esta mañana es acerca de la salvación. Y para muchos de nosotros que fuimos formados entendiendo que la salvación era un escape del castigo eterno, era un escape de que sí, cuando yo muera, cuando yo parta de esta tierra, allá en las mansiones celestiales, tengo una patria celestial que espera por mí y allí gozaré por la eternidad con el Cordero. Concebir salvación desde esa óptica es reducir o neutralizar el impacto que la obra de la cruz representó. Salvación debe ser vista dentro de su contexto como ese trámite legal que Dios llevó a cabo en Cristo para que el hombre que estaba separado,
el hombre que se había perdido sea reincorporado y reinsertado al propósito eterno. Yo quiero hablarles acerca de algunos fundamentos importantes acerca de la salvación. ¿Me acompañan? Quiero pedirle a la persona que maneja la multimedia que nos acompañe colocando algunos pasajes que van a ser importantes, que le demos lectura y podamos comprender con mayor precisión lo que en esta mañana queremos enseñar. Salvación, mis amados. ¿Qué es la salvación? ¿Por qué necesitamos un Salvador? ¿Qué implicó el hecho de que alguien quisiese venir a salvarnos? El hecho de entender que la salvación es el resultado de la obra de gracia nos va a liberar del desgastante y frustrante sistema de meritocracia en el que hemos sido entrenados. La salvación es el resultado de la obra de gracia que Cristo consumó en la cruz del Calvario. Es decir, no es por méritos humanos. Los méritos humanos están descalificados. Los méritos humanos no encajan dentro de la ecuación de la salvación. La salvación es por gracia y nada más. Cristo hizo posible que la gracia se expresara. Juan dice que la gracia y la verdad nos fueron dadas en Cristo Jesús. Esto significa, mis amados, que esa gracia nos fue dada, según leemos en Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que ninguno se gloríe. Aquí establece que la esencia y el fundamento de la salvación es la gracia y que esto no es iniciativa humana, es un don, es un regalo, es algo que usted recibió simplemente por fe, lo recibe y al momento de recibirlo ocurre algo dentro de nosotros, que en esta mañana vamos a ver que la salvación, más que establecer un medio o una vía de escape de las circunstancias de este mundo, la salvación es un medio a través del cual somos equipados y somos totalmente entrenados. ¿Para qué? Para ser efectivos en el propósito eterno. Ninguna persona, tal como Luis establecía, ninguna persona puede conocer, entender la naturaleza, la esencia y la operatividad del propósito eterno si no ha experimentado la salvación. La salvación es un cambio, no es el dejar de o el quitar metal o cual cosa. La salvación tiene que ver con un cambio. ¿Un cambio de qué? Un cambio de naturaleza, un cambio de vida. Allá en la cruz del Calvario se llevó a cabo el misterio del cambio. Cristo tomó el pecado del hombre. Pablo dice que él se hizo pecado. Oiga bien cómo se dio el cambio. Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, a fin o con el propósito de que usted y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Es decir, yo que era pecador, Cristo se hace pecado, toma mi pecado y me imputa su justicia, me hace la justicia de Dios en él. Y él que era justo, que no había mancha ni pecado en él, él se hace pecado para que sea posible que todas las demandas divinas encuentren satisfacción con aquel sacrificio eterno que fue hecho en Cristo Jesús. Eso merece que usted se regocije. Eso merece que usted le dé un fuerte aplauso al autor y consumador de su salvación.
Es importante que nosotros entendamos que la salvación o el nacer de nuevo es una obra que viene meramente de Dios. Pedro dice que nosotros fuimos renacidos cuando fuimos engendrados dentro de nosotros con la simiente incorruptible de la vida, es decir, la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entró en nuestros corazones, hubo un acto de engendramiento. Mi espíritu, que estaba muerto, que estaba separado de Dios, que estaba imposibilitado de comprender, de entender, de operar en el propósito eterno, mi espíritu, que estaba muerto, es engendrado por el germen de la vida, es engendrado por la simiente incorruptible de la vida. Y al ser engendrado, somos engendrados, escuche bien, somos hijos por engendramiento. Usted es hijo porque participa de la misma esencia, de la misma naturaleza. Cuando usted es salvo, usted es colocado en la misma posición, en la misma condición en la que Cristo está colocado. Usted está juntamente sentado con Cristo en los lugares celestiales. Es decir, si Cristo está a la diestra del Padre, usted está ahí sentado juntamente con Él. Ahora bien, yo quiero que por favor me pongan el libro de Colosenses capítulo 2, verso 11, la Nueva Traducción Viviente, y veamos algunos elementos que ocurren en el creyente al momento de experimentar la salvación. Pablo dice, por favor, la Nueva Traducción Viviente, que hay algunos elementos que quiero enfatizar ahí. Dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Ustedes saben en qué consistía la circuncisión. La circuncisión era la señal del pacto que Dios hizo con Abraham, y consistía en cortar de la parte viril masculina el prepucio. Había un corte como una señal de que habían entrado en un pacto, porque un pacto significa cortar. Cuando hace este pacto, entraban, y cuando llevaban a cabo la circuncisión, entraban en este pacto. Pero Pablo toma esa misma figura, tal como Luigi decía, que las escrituras nos revelan a Cristo. Pablo toma esa misma figura y dice, además, en él fueron circuncidados, no por manos humanas, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta traducción lo dice de una manera más clara y más llana. Dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal, no. Cristo les quitó la naturaleza pecaminosa. Oiga bien, Él arrancó de usted. Él quitó, así como el acto de la circuncisión implicaba cortar el prepucio del miembro viril masculino. Asimismo, cuando nacemos de nuevo, Cristo toma nuestra vida, nuestra esencia, nuestro ser, y corta la naturaleza pecaminosa, la quita, la arranca, la estirpa. Eso significa, mis amados hermanos, que la fuente que produce el pecado en el hombre, si usted experimentó el nuevo nacimiento, fue desconectado de ella. Pero mire lo bueno que es nuestro Dios. Él nos desconecta de esa fuente y nos conecta a una fuente superior. Pedro dice que fuimos llamados a participar. ¿De qué? De una naturaleza que es divina. Fuimos
separados de una pecaminosa y fuimos reconectados a una naturaleza divina. Usted me dirá, pero varón, yo como que no estoy entendiendo. Porque lo que más vemos en nuestros espacios son creyentes que pecan, que viven, que se deleitan en el pecado. La respuesta es sencilla y es práctica. Cuando usted nace de nuevo, usted tiene que alimentarse diariamente de Cristo. ¿Por qué? Porque en su alma van a quedar las improntas del Adán caído. En su alma que vivió tantos años bajo ese sistema de muerte, bajo ese sistema de corrupción, quedó impregnada, quedó de una forma, una impronta, es como si quedó. Por eso ustedes ven dentro de nuestras congregaciones muchas expresiones del Adán caído, porque Adán todavía se sigue viendo, Adán se sigue manifestando, Adán sigue reflejándose en las reacciones ante las distintas circunstancias de la vida en muchos de los creyentes. Por eso es importante que entendamos que Cristo necesita ser formado en cada uno de nosotros. Si Cristo no es formado, si nuestro espíritu no es alimentado diariamente, si la realidad que ocurrió en nuestro espíritu no comienza a afectar esa alma que está en un proceso de salvación, porque la salvación se lleva a cabo en 3 fases, en 3 etapas. Fuimos salvos al momento en que Cristo consumó el plan de redención. Somos o estamos siendo salvos porque estamos en un proceso de ¿qué? De reconfigurar el alma. ¿Cómo la vamos a reconfigurar? Notificando diariamente la realidad que ocurrió en nuestro espíritu, notificándosela a nuestra alma. Nuestra alma tiene que ver con emociones, tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con intenciones, con inclinaciones, con la forma en cómo decidimos, tiene que ver con nuestro temperamento. Esa alma necesita ser notificada de la realidad que opera hoy en usted, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, cuando usted nace de nuevo, a nosotros nos dijeron que cuando nacíamos de nuevo, venga, acepte a Cristo, conviértase al Señor y Él resolverá todos sus problemas. Si usted tiene problema matrimonial, venga. Si tiene problema financiero, venga a Cristo que Él se lo resuelve. Si usted tiene problema de tal o cual circunstancia, venga a Cristo que Cristo resuelve todos los problemas. En último análisis, Cristo cambia. Es verdad que Cristo cambia. Lo cierto es, mis amados, que nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Y por posición estamos en Cristo. Estamos ahí sentados juntamente con Él. Pero nuestro razonamiento, nuestra mente, esa mentalidad, pese a que nos fue dado el acceso a la mente de Cristo, pese a que tenemos la mente de Cristo, la mentalidad que tenemos necesita ser renovada, necesita ser reconfigurada, necesita que se le introduzcan nuevas informaciones. ¿Para qué? Para que comience a ver, para que comience a decidir, para que comience a filtrar conforme a su realidad presente que es en Cristo Jesús. Si esto no ocurre, mis amados, si nosotros seguimos pensando que el evangelio es una respuesta a nuestros problemas transitorios, a nuestros problemas temporales, vamos a perder la oportunidad de disfrutar todo lo que el paquete de la salvación trajo para nosotros en el momento en que nacimos de nuevo. Yo quiero hablarle por lo menos de 4 elementos
que usted recibe al momento de experimentar la salvación. Repito, la salvación no es un fin en sí misma. La salvación es un medio. Es el medio que nos habilita. Es el medio que nos capacita. Ojo con lo que voy a decir. Cuando usted enseña salvación desconectada del propósito eterno, usted corre el riesgo de irse a uno de dos extremos. Comienza a cargar la gente con culpas y cargas neuróticas, enseñándole que va a perder su salvación, que necesita esforzarse, que necesita hacer. ¿Para qué? Para mantener su salvación. Cuando usted la desconecta del propósito eterno, la va a distorsionar. Pero si se va al otro extremo, donde enseña que todo rienda suelta. ¿Por qué? Porque ya todos mis pecados fueron perdonados, ya estoy salvo, ya estoy en Cristo y le doy rienda suelta a mis pasiones. Entonces me estoy otorgando libertades que la gracia no me da. Entonces tenemos que entender que fuimos salvos para un propósito. Y ese propósito tiene un apellido, es eterno. Porque la salvación es un acto que se generó en la eternidad. Hay unos pasajes que Luigi citó y yo quiero ponerlo en contexto para que podamos entender esta parte de que el propósito eterno es el elemento que Dios utiliza para hacer todo. En segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Qué hizo? Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Es decir, antes de los tiempos, antes de que empezara a existir lo que usted y yo vemos, antes de que eso ocurra, allá en la eternidad del pasado, usted fue llamado, usted fue salvo. Porque por medio de una obra de gracia. Pero varón, yo me convertí hace 2 años, que me predicaron y caí y acepté a Cristo. Eso es una expresión en el tiempo de lo que ocurrió en la eternidad. Pero fuimos salvos mediante su propósito eterno. Efesios 1:11 dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Primero, fuimos salvos. Segundo, fuimos llamados con un llamamiento celestial, un llamamiento santo. Y aquí Pablo establece que fuimos predestinados conforme al propósito. Pero en Efesios capítulo 3, verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno del que hizo todas las cosas. Ojo, todo lo que Dios hace, lo hace conforme a su propósito. El problema con todo esto, mis amados, es que la Biblia textualmente no nos dice cuál es el propósito. Es decir, usted no va a encontrar una definición tácita de lo que es el propósito eterno. Usted no va a encontrar un texto que diga Juan 5:29, el propósito eterno es esto, esto, esto y esto. ¿Cuántos de ustedes conocen el pasaje de Romanos capítulo 8, verso 28? Lo podemos recitar porque todo, ¿cómo es que dice? A mí se me olvidó. Son llamados. Wow, todito no lo sabemos. Pero el problema es que nosotros leemos la Biblia por pedacitos, extrayendo pedacitos.
Y cuando una persona está pasando por un momento difícil, por una situación difícil, vamos y lo consolamos con estas palabras. Mi amado, tenga ánimo, tenga fuerza, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Anímese que usted fue llamado conforme al propósito. Pero si nosotros seguimos leyendo lo que dice el verso 29, nosotros vamos a encontrar destello del propósito expresado en parte en ese pasaje. El verso 29, ¿qué dice? Romanos capítulo 8, verso 29. No Juan 5, no. Es Romanos. Romanos capítulo 8, verso 29 dice, ¿qué dice? ¿Para qué? Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. El propósito de Dios, tal como Luigi lo describía al principio, es la voluntad del Padre darse a conocer. Es la intención que tiene el Padre de darse a conocer. Pero ¿cómo va a llevar a cabo ese darse a conocer? Por medio del Hijo. El Hijo es la revelación del Padre. Si usted quiere conocer el corazón del Padre, tiene que conocer al Hijo. Jesús dijo, ninguno conoce al Padre sino el Hijo. Y ninguno conoce al Hijo sino a quien el Padre lo da a conocer. Hay una acción conjunta entre el Padre y el Hijo. Ambos se dan a conocer, ambos se revelan. Y aquí la intención del Padre es darse a conocer. ¿Para qué? Para que la imagen del Hijo de Dios sea formada en la iglesia. El propósito tiene que ver con la formación de Cristo en cada hijo renacido. Si no está siendo Si Cristo no se está formando en la vida del creyente, si no hay una expresión posterior a la formación, estamos siendo inefectivos en el propósito. Podemos cantar muchos cánticos, podemos llenar espacios muy grandes con muchas personas, podemos tener servicios de gloria, de milagro, de tantas cosas que hemos denominado. Pero si Cristo no está siendo formado y expresado, estamos siendo inefectivos en el propósito eterno. La salvación es el primer trámite que debemos llevar a cabo para que esto ocurra en la vida del creyente. Lo primero que ocurre cuando usted nace de nuevo es que hay un cambio de naturaleza. Le cortan la simiente que produce el pecado. Por eso Pablo decía, ustedes no están bajo la ley, ustedes están bajo la gracia. El pecado no se puede enseñorear de ustedes. Es decir, tan sencillo. Usted como hijo de Dios peca. ¿Usted sabe cuándo? No cuando el diablo le tienta, no cuando los demonios le arman una trampa o preparan algo que usted no ve. No. Usted peca cuando usted decide pecar. Usted peca cuando usted le da la gana de pecar. Cuando usted dice, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque cuando nazco de nuevo es cortada la dependencia del pecado. Y cuando estoy frente a un proceso de tomar una decisión que yo sé porque sé que va en contra del propósito, hay una lucha en mi interior porque el Espíritu me está dando testimonio de lo que es correcto. El Espíritu me está diciendo, esa acción, esa decisión que vas a tomar no revela a Cristo. Si tomas esa decisión, vas a retroceder en el propósito. El Espíritu nos quiere impulsar para que sigamos creciendo y avanzando en este propósito. Y cuando usted deliberadamente toma la decisión y peca, usted está retrocediendo años luz en el propósito que ha avanzado.
El único problema que tenemos con esto es el siguiente. Para efecto del trato de Dios con nosotros, el problema del pecado fue resuelto en la cruz del Calvario. ¿Cuántos pecados Cristo perdonó con su sacrificio? ¿Cuántos? No entendí. ¿Cuánto? ¿Y qué significa todo? Pero vamos a ponerlo en contexto. Todo significa que desde Adán hasta Cristo, desde Cristo hasta nosotros y desde hoy hasta los días venideros, el problema del pecado fue resuelto en la cruz del Calvario. Para fines legales delante de Dios, el pecado, la deuda del pecado fue cancelada. Pero hay un problema. Esa deuda fue cancelada para que delante del hombre, para que delante del mundo, usted exprese y modele la vida de Cristo. Cuando un creyente peca, va y dice, Padre, ¿qué hice? El padre dice, tranquilo, hijo. Hay una partida en el presupuesto que consideraba eso que tú cometiste. No hay problema, sigue para adelante. Pero cuando va frente a los hombres, a los cuales debe alumbrar con la luz de Cristo, hay un choque terrible. ¿Por qué? Porque la coherencia de decir lo que somos con lo que hacemos se rompe. Y el hombre, para restaurar esa confianza de que usted es un hombre que vive conforme al propósito, por ahí dicen que el hombre perdona, pero no olvida. Y entonces delante de quienes estamos llamados a dar testimonio, perdemos la autoridad moral para hacerlo. Entonces, usted puede pecar, sí, usted puede pecar todo lo que usted quiera. Haga todo lo que usted quiera, pero cuando usted lo haga, usted lo pone en balanza. El Padre me perdonó y me llamó a ser efectivo en el propósito. Esta acción que voy a cometer, ¿me impulsa o me hace retroceder en el propósito? Se da cuenta que salvación debe estar conectada al propósito eterno. Pero mire más. ¿Cómo es? Siempre en las aulas hay algunos estudiantes que son un poco carpetosos, que hay que mandarlo a sacar de la aula. Es el estudiante carpetoso. Entonces, mis amados, el nuevo nacimiento consiste en eso, en un cambio de naturaleza, en un cambio de esencia, no en una reformación. Venga Cristo, que Él va a restaurar su vida. Cuando leemos y escuchamos algunas cosas, la palabra restauración, dentro del contexto de lo que la obra de la cruz representó, se queda corta, porque Él no nos restaura. Él nos mata para que Él viva. Son dos cosas diferentes. Restaurar es que si usted estaba cojito y usted hacía, venga, mijo, yo le voy a enderezar su pierna, y usted empieza a caminar derechito. Pero Él no hizo eso. Yo estaba así cojito. Él me dijo, venga, mijo, póngase aquí en esta cruz y clávele la estaca, clave, morito. Por eso fue que Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos conforme a la fe del Hijo de Dios. Ni siquiera la nuestra. Cuando Él nos mata, Él nos da una vida nueva, nos da una nueva naturaleza y nos hace ser la expresión exacta de su vida en medio de la generación donde vivimos. Entonces la salvación nos hace participar de una naturaleza distinta, que es la naturaleza divina. Y la vida Zoe, ¿qué implica esto? Que cuando usted nace de nuevo, usted que estaba muerto en sus delitos y pecados,
Usted que estaba separado de Dios, que no había forma alguna. ¿Por qué? Pablo describió la condición del hombre separado de Dios de distintas maneras. Pablo decía que el hombre fue vendido al pecado. Pablo decía que estábamos muertos en pecado. Jesús enseñó a sus discípulos que el que hacía pecado, esclavo era del pecado. Si nosotros miramos esas descripciones, desde esa posición era imposible darnos vida a nosotros mismos. Era imposible poder tener un cambio de naturaleza por nosotros mismos, porque un esclavo perdió su capacidad de decisión. Uno que está vendido fue porque un amo le compró y lo adquirió para él, perdió su voluntad. Y el que está muerto en pecado no tiene la más mínima posibilidad de poder asirse de la vida. Él tuvo que intervenir en este proceso. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él, juntamente con Cristo. Eso significa, mis amados, que cuando al tercer día Cristo resucitó consigo un nuevo hombre, resucitó un nuevo hombre que ha sido conformado conforme a la justicia y a la verdad. Ese nuevo hombre es un hombre corporativo. Ese nuevo hombre es la iglesia. Esa iglesia es su cuerpo. Ese cuerpo es usted. Usted nació de nuevo y recibió la vida misma de Dios. Esa vida que recibimos tiene algunas características. Es una vida eterna y abundante. Es una vida indestructible. Es una vida increada. Esa vida ninguna fuente humana la puede producir. Es decir, que los métodos de reproducción de miembros en nuestras congregaciones no producen vida. Lo que produce vida es la impartición de la vida del Hijo. Tenemos muchas congregaciones donde se congrega y se reúne mucha gente. Pero quienes han experimentado el nuevo nacimiento son pocos. Porque la forma en cómo lo hemos traído a Cristo no ha sido la correcta. Para que el nuevo nacimiento se dé, para que haya un cambio de vida, usted necesita ser engendrado por la simiente incorruptible de la vida. Si usted llegó al evangelio porque tenía problemas, porque estaba endeudado y le dijeron vamos para la iglesia, que yo te voy a decir, mira, desbaratado, mira, estoy buen mozo, Él va a resolver tu problema. Usted viene y aceptó a Cristo porque el que está desbaratado el hombre. O si ya usted tiene 22, 23, 24 años y no se ha casado, no ha visto a Linda, le dice, en la iglesia tú encuentras una muchachita, una varoncita, o hay unos varoncitos que se han conservado. Vete para la iglesia que Dios resuelve ese problema. Y aquí están los muchachos buscando y ojeando. Y nos congregamos. Pero ¿qué es lo que va a producir el nuevo nacimiento, el cambio de vida en nosotros? Es el ser engendrado con la simiente incorruptible de la vida. Esa vida tiene que estar. Donde no hay vida, dice Luigi, no hay vida. No podemos poner vida ni producir vida donde no hay. Es imposible. Donde Él no ha puesto vida, y ponía un ejemplo de un ginecostetra. Una ocasión usted ponía un ejemplo de un ginecostetra, que es el que interviene en el proceso de embarazo de una mujer cuando ha gestado una criatura en su vientre. Esa profesión, si no hay vida dentro, no tiene trabajo. Hasta que la vida no se engendra y está presente ahí, no hay forma de que ese muchacho pueda picar.
Asimismo ocurre con la iglesia. Donde no hay vida, usted no puede desarrollar hijos entendidos. Donde no hay vida, usted no puede desarrollar hombres y mujeres dependientes del propósito, que amen, que entiendan, que comprendan la naturaleza, la existencia y la operatividad de este propósito. Sin esta vida es imposible. Pero mire más. Me hacen una seña. Porque estos son temas que podemos... Otra cosa que produce la experiencia del nuevo nacimiento en los hijos renacidos es el hecho de que Él nos da un corazón nuevo. Oiga, no es que si usted tiene un corazón que ha sido muy afligido, que usted ha sufrido mucho, que se le fue la mujer, que se le murieron los hijos y su corazón está lleno de congoja y de tristeza y todas esas situaciones, y usted viene a Cristo y Él restaura su corazón. No es eso lo que ocurre. Lo que ocurre es que recibimos un nuevo corazón. Un nuevo corazón es que a usted le quitan el que usted tiene y le ponen uno diferente. Pero ese corazón nuevo que usted recibe, lo recibe con un fin específico. ¿Quieren saber cuál es? Vamos a leer la Biblia. Ezequiel capítulo 36, verso 36 dice lo siguiente, hablando en un contexto profético de lo que ocurriría cuando la obra de la cruz sea consumada en Cristo Jesús. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Oiga, lo va a quitar. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es decir, que cuando usted nace de nuevo, le quitan el corazón que usted tiene y se lo cambian por uno nuevo. Corazón, entiéndase por corazón, no es esto, el órgano que bombea y hace correr la sangre en nosotros. No, corazón tiene que ver con la esencia del ser, con la parte total del ser interior del hombre. Dios nos da un corazón nuevo. ¿Para qué? Para en ese corazón, para que en la totalidad de su ser, para que en la centralidad de su hombre interior, su espíritu venga a habitar, su espíritu venga a ser habitación. Es decir, que en el momento en que nacemos de nuevo, su corazón, el corazón que usted ha recibido, se transforma en el lugar santísimo del Dios nuestro. Él viene a hacer habitación en nosotros. Él viene a habitar continuamente, no a visitarnos. No viene y se va. Él viene y se queda permanentemente dentro de nuestros corazones. Ahí usted entenderá que el Dios eterno ya no está afuera, que usted no lo anda buscando, que usted no anda preguntando dónde está, o si usted le está diciendo, Señor, ven conmigo hoy al trabajo. No. Él está metido dentro de usted. Él vino a hacer habitación en usted. Pero mire lo que Jeremías le añade. Jeremías capítulo 24, verso 7 dice, les daré corazón para que me conozcan. ¿Para qué es ese nuevo corazón que recibimos en Cristo? Usted me estaba bebiendo mi Gatorade. ¿Para qué es ese nuevo corazón que hemos recibido? Para que le conozca. Es decir, cuando usted nace de nuevo, usted está habilitado y está calificado para conocerlo, porque Él se va a revelar. La revelación
es un derecho de los hijos. La revelación no es algo exclusivo de las élites eclesiales. La revelación no es exclusiva para pastores, profetas, evangelistas. No, no. La revelación es un derecho de los hijos. El conocer al Padre es un derecho que el Padre te ha dado al tú nacer de nuevo. ¿Podemos entender eso? Podemos entender que la salvación nos habilitó para que podamos hacer esto. ¿Cuántos minutos me quedan? 20, 25. ¿Cuántos me dan? 10. Vamos a hacer el ejercicio. Miren, otro elemento que recibimos es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Cuando usted nace de nuevo, Romanos capítulo 8, verso 2 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, hay una ley que viene a gobernarnos. Hay una ley del Espíritu que comienza a gobernar lo que hacemos, a gobernar la forma en que hacemos. Luigi hablaba de que la naturaleza nos enseña los elementos básicos que la pedagogía no nos puede enseñar. La ley de vida es lo que dicta la forma en cómo vamos a operar. Y esta ley es la ley del Espíritu. Es decir, que esa ley, cuando comienza a operar en usted, ¿qué ejemplo pongo para que me puedan entender? Sencillo. ¿Cuántos de ustedes pueden volar? ¿Alguno de ustedes puede volar? Allá atrás no hay ninguno que pueda volar. Ninguno puede volar. ¿Por qué? Porque la ley de vida que opera en usted no tiene eso codificado. Esa habilidad de poder volar la tiene codificada las aves. Los insectos que tienen alas pueden volar. ¿Por qué? Porque la ley de vida que gobierna en ellos tiene esa habilidad codificada. Ahora bien, cambio la pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí presentes hablan mandarín? ¿Usted habla mandarín? Hablen. Es que no. ¿Ninguno de los que están aquí habla mandarín? Vamos a bajar el estándar. ¿Alguno de ustedes habla inglés? ¿Inglés? English? Yes, yes. Okay. Okay, so usted allá, usted también hablar inglés. Okay. ¿Por qué puede esa persona hablar inglés? Porque tiene codificado en sí una ley de vida que permite hablar diferentes idiomas. Si todos los que estamos aquí presentes nos disponemos a desarrollar la habilidad de hablar en mandarín, podemos hacerlo sin ningún problema. Porque eso está codificado en la ley que gobierna su existencia. La ley del Espíritu de vida en Cristo trajo consigo capacidades extraordinarias que fueron depositadas en usted al momento de nacer. Amar no es un problema para un hijo renacido, porque eso está codificado en la esencia de lo que es. Perdonar, a usted no deben darle los 7 pasos del perdón. Si le enterraron el cuchillo, sáqueselo, vaya, pida perdón, véndese la herida, dure un par de días, repita 7 veces, te perdono, te perdono, te perdono. La ley que opera en usted tiene codificada la capacidad de perdonar de manera genuina y de manera espontánea. ¿Por qué? Porque eso está codificado en la ley del Espíritu de vida. El ser generosos
no debe ser una grava para los hijos de Dios. Pero parece como que no lo han entendido. Porque a veces para dar una ofrenda tenemos que durar 15, 20 minutos motivando, hermano, usted sabe que hay que pagar la luz, que los aires acondicionados, aporte para la obra de Dios, no se quede fuera, Dios lo va a bendecir, dele para que Él le dé, para que Él multiplique, y no tantas cosas que nos hemos inventado. La generosidad está codificada en la ley de vida que hemos recibido. Si ser generoso le cuesta, revise la experiencia del nuevo nacimiento. Si amar, perdonar le cuesta, si usted lleva en su corazón a aquella persona que hace 20 años no lo saludó, usted tiene un problema serio. O si cuando niño alguien abusó de usted y a usted le cuesta cerrar ese capítulo en su vida después de haber nacido de nuevo, tiene que detenerse y mirar las cosas que usted recibió cuando fue salvo. Hemos recibido la mente de Cristo, fuimos unidos a Cristo, el que se une a Él es un espíritu con Él. El tener su mente indica que podemos entender todo lo que procede del corazón del Padre. El Espíritu escudriña las cosas profundas de nuestro Dios y nos las hace conocer, nos las revela, nos da el saber y el entender de esas cosas maravillosas. Quiero cerrar esta parte porque los minutos que me regalaron necesito hablarle del segundo pilar, que es el reino de Dios. Para muchas personas, oír hablar del reino de Dios, la sola mención de la palabra reino dentro de algunas congregaciones es señal de alarma, es señal de pánico. ¿Por qué? Porque en algunos espacios el mensaje del reino fue distorsionado. El mensaje del reino fue abusado. Para muchos, reino es vivir bien, estar bien vestido, tener una cuenta, un buen vehículo, una cuenta bien sustanciosa en el banco. Y yo, varón, ¿cómo está? Es un hombre de reino. Porque para muchos el mensaje del reino de Dios es sinónimo de estar bien, de estar prosperado, bendecido. Y lo cierto es que Juan capítulo 3, verso 3 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Más adelante le dice, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Así como usted no puede separar el tema de la salvación del propósito eterno, no puede distanciar el mensaje del reino del propósito. ¿Por qué? Porque si cometemos el error de enseñar el reino sin el rey en el centro, vamos a transformar nuestro mensaje en un mensaje totalmente humanista, en un mensaje de superación personal, en un mensaje de prosperidad, en un mensaje donde lo que importa es yo y mi bienestar, mi posicionamiento, porque yo soy hombre de reino y a mí hay que rendirme pleitesía porque soy del reino. El reino de Dios no es un espacio físico. El reino de Dios es un ámbito de gobierno. Y tenemos que entender, escúchelo bien, que fuimos trasladados al reino del amado Hijo de Dios, pero no hemos desarrollado una mentalidad gubernamental. Seguimos pensando con una mentalidad templocéntrica. Cuando usted analiza el mensaje que Cristo enseñó, Cristo habló y enseñó acerca de un reino,
No habló acerca de congregaciones donde nos íbamos a reunir a cantar coritos y a cantar coritos y euforia. El mensaje del reino tiene que ver con la expresión del gobierno de Dios en todas las áreas de nuestra vida. No podemos distanciar este mensaje del propósito eterno. Porque si bien es cierto que cuando somos activados en el propósito, todos los recursos necesarios para el empuje y el cumplimiento del propósito eterno vendrán, serán provistos. ¿Cómo? No lo sé, pero Él creará las condiciones, creará los medios. Si son recursos financieros, llegarán por algún lugar. Si son personas, llegarán. Si es tiempo, llegarán. Pero ojo, no podemos enfocar el mensaje del reino detrás del dinero. Hay muchos hombres de Dios que su corazón se ha desviado y se ha extraviado, porque lamentable y lastimosamente, mis hermanos, hemos transformado el evangelio en un buldo negocio. Pastora, ¿cuánto usted puede ir a acompañarnos a predicar allí en la congregación? Yo no puedo, yo necesito que tú hables con mi coordinadora. Póngase de acuerdo. Señora, yo quiero que la pastora vaya. Sí, no hay problema. Nosotros, 15. No, eso no funciona así, mi amada. Usted está desactualizada. Yo necesito que ustedes cumplan con estos requisitos. Primero, los equipos de sonido, ¿cómo son? ¿Son buenos? Ok, voy a ir cotizando. Los equipos, el espacio, ¿cómo es? ¿Hay aire? ¿Hay calor? Ok. Todos esos detalles, al final, bueno, proporciona lo que usted quiere. ¿Y qué tipo de mensaje usted quiere? ¿Un mensaje motivador? ¿Un mensaje cómo? Así? Bueno, pues las tarifas son tanto. No, pero ya ustedes se están yendo muy lejos. Pero lo cierto es, mis amados, que el afán por los recursos y el poner el corazón en el dinero ha distorsionado la esencia de nuestro mensaje. Nos ha golpeado como iglesia y delante de los ojos del mundo muchas congregaciones han perdido la autoridad moral de ser un referente, de ser luz y ser sal en medio de la corrupción de este mundo. Necesitamos con urgencia retomar un mensaje coherente que vaya en consonancia con lo que la palabra de Dios nos enseña. Necesitamos entender que este propósito nos debe absorber, que debemos procurar dar a conocer en todo lugar este propósito, que nuestras limitaciones humanas no sean el pretexto perfecto para no hacerlo. Entendamos el reino de Dios como un ámbito que no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, en amor, en paz. Es en la impartición del rey. Usted viene a ser un ciudadano del reino de Dios. Y como ciudadano debemos responder a las expectativas del rey. Usted necesita ser el reflejo del rey que gobierna en el reino al que usted pertenece. El reino tiene sus políticas, tiene sus códigos, tiene sus elementos que deben gobernar a todo hijo de Dios. El reino de Dios tiene la característica, adelante, así. El reino de Dios tiene una característica similar al propósito. Ustedes van a entender algo importantísimo. El propósito, ¿cómo es? Eterno. La salvación que usted ha recibido es una salvación. El reino al que usted ha sido llamado es un reino. Hasta aquí va. El reino al que hemos sido llamados tiene la característica de ser un reino
eterno. David, entendiendo esta verdad, escribía en el Salmo 45, verso 6: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Es eterno y para siempre. La palabra eterno, la palabra para siempre, ahí es el término olán, que implica existencia continua. Implica que existe continuamente. No tiene un principio. El reino de Dios es que no hay forma de separar al reino del rey. El rey es el reino y el reino es el rey. Y si no entendemos esto, al momento de hablar del propósito eterno, vamos a distorsionar y podemos caer en uno de los extremos. Mis amados, voy a ser condescendiente con ustedes. Vamos a comer. ¿Me da 5 minutos? Porque no podemos dejar estos puntos. Sí. Ser gobernados diariamente es parte de la expresión en los hijos. A veces nosotros queremos gobernar y conquistar las naciones. Queremos que Dios nos entregue el barrio, que Dios nos entregue la ciudad, que Dios nos entregue el país, la nación. Pero el reino empieza por un reino particular, que nosotros podamos gobernar nuestro entero ser. Muchas veces los hijos están siendo gobernados por actitudes, están siendo gobernados por hábitos que aprendieron desde su niñez y no han podido romper con ese cordón que sigue alimentando esos hábitos. Usted está llamado a gobernar sus pensamientos. Usted está llamado a gobernar la forma en cómo usted decide. Los patrones y los estándares de este mundo no pueden dictarle la forma en cómo usted decide. El reino de Dios tiene sus estándares. El reino de Dios tiene establecidos sus códigos, tiene establecidas sus leyes, sus principios. Como hijos renacidos debemos conocerlo y caminar en proporción a ellos. Ser gobernados diariamente es parte de esa expresión del reino de Dios. Si un hijo de Dios dice vivir bajo el gobierno del reino y vive desordenado, indisciplinado, improductivo, está contradiciendo la esencia de lo que dice ser. Necesitamos entender ese punto. No tiene que ver con recursos, aunque lo incluye. El reino de Dios tiene a disposición todos los recursos que necesitamos para cumplir con esta causa eterna. Los recursos vendrán de cualquier parte, no sabemos de dónde, pero llegan. Porque hay un compromiso. Dios tiene compromiso única y exclusivamente con su propósito. Dios no patrocina caprichos humanos. Dios patrocina su eterno propósito. Es un ámbito incidido por lo eterno. Tenemos que entender esto, mis amados. Al ser introducidos en el reino de Dios, lo eterno tiene que absorbernos. Dios es un Dios eterno. ¿Qué más? Fuimos trasladados a un reino eterno. Recibimos una salvación eterna. Fuimos redimidos por un sacrificio eterno. Fuimos insertados en un propósito eterno. Todo lo asociado. Recibimos una herencia eterna. Debemos entender la alta incidencia que tiene la eternidad en esta vida que profesamos. Y un punto importantísimo es que la revelación de la gracia nos hace reinar en vida. En la medida en que usted entiende cómo opera la gracia de Dios en usted, usted podrá disfrutar de su reinado. Amén.